Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18 hemos iniciado. Estamos ya en el versículo 10. Al día siguiente dice: un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl, y él se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días, y Saúl tenía su lanza en la mano. Y así continúa entonces este momento que nosotros encontramos como el gran título, ¿verdad? Esto es los celos de Saúl contra David. A ver, entonces, para David principalmente, cuando vienen los celos de Saúl. David, porque es el que sale en campaña. Es muy interesante porque también decíamos que siempre que salía de campaña, decíamos en el versículo 5, enviado por Saúl, atención, era enviado por Saúl. Esto también el autor sagrado nos quiere dejar bien claro. David, oye, pipareinte, ente, oye, esa casea, lleva y yo a veces la llevalea, se haya potala, se haya posea, oye, esa Saúl o lo que sea. David, de cierta manera, tiene un gran respeto, ¿verdad?, hacia el rey. A pesar de que nosotros ya sabemos que Samuel lo había consagrado como rey en el capítulo 16 a David. Mitaí, ¿verdad?, que estaba entonces como pastor, ¿verdad?, entre el rebaño, entre las ovejas, en un momento en que Samuel es enviado por Dios hasta la casa de Jesé, es a David a quien le consagra como rey. Y entonces, aquí nosotros también habíamos escuchado, ya habíamos leído en el versículo 5, que cada vez que salía de campaña, David tenía éxito, pero siempre se nos subraya y se nos dice que siempre era enviado también por Saúl. Entonces Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra. David era bien visto por todo el pueblo y también por los servidores de Saúl. Son elementos indispensables, ¿verdad?, para que nosotros podamos entender también esta historia de salvación, ¿verdad? ¿Qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir? ¿Qué es lo que el autor sagrado nos quiere decir? Entonces, nosotros desde el versículo 6 hemos iniciado este apartado en el que insistimos ya la celosía, ya yo pienso, ¿verdad? El celo de Saúl contra David.
no aguantan, dicatui. Se le nota un poco a Saúl desde un aspecto muy humano, lleva todas las cosas más bien humanas y no se pone tanto a mirar del aspecto de Dios, del aspecto religioso, de la acción de Dios, sobre todo en la vida de David. Entonces ya sé, lo único que ella hace es nacer la yapoa se la rey, se la yapona la se gusta en síntesis. No se olviden, queridos amigos, que nosotros estamos con los libros históricos. Una de las características que nosotros habíamos subrayado ya al inicio, cuando comenzamos desde el libro, ¿verdad?, de Josué, ahí nosotros ya habíamos dicho que una de las características de estos libros históricos es que Dios es el que maneja la historia. Y entonces aquí nos está mostrando ya primero el hecho de que Saúl fue destronado del reino, del trono. ¿Pero por qué? Porque justamente no cumplió con el Señor. Entonces el Señor que dirige la historia. Bueno, ya ahorita David. Entonces estamos viendo toda esta historia, cómo se va desarrollando, ¿verdad? Y cómo David está caminando hacia el trono. Pero oye, esa caña de ella va irrespetuoso de David. David no ya por ahí tío y hina lleva hoy cuadramos y mamá venían de Yara y de la avenida hina al frente del pueblo con ahí sendela romoína. Así es que ella prepara y mira, ojo lleva allá, y sobre todo estando, imagínense, está ahí nada más y nada menos que en la corte de Saúl. Pero lastimosamente, ¿verdad? ¿Verdad? Dice a su regreso, después que David derrotó al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían a recibir al rey Saúl, cantando y bailando al son jubiloso de tamboriles y triángulos. Y mientras danzaban, las mujeres cantaban a coro: Saúl ha matado a miles y David a decenas de miles. Miles y el otro más de 10.000, era decenas de miles. O sea que hablando, imaginan la ñande cara y rey lleva peñande tendo a Saúl, que a David le están dando más. Es decir, están dando ese vítore, ¿verdad? En realidad no al rey, sino que a David. David que era un mitaí, ¿verdad? David que estaba, a pesar de que ya estaba aquí, ¿verdad?, al frente de campaña, siempre salía al frente de campaña ya enviado por Saúl. Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello y pensó: a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. Ya no le falta más que la realeza. Y a partir de ese día, Saúl miró con malos ojos a David. Y entonces lo importante ya es a mí, lleva cuál es el motivo, que en el fondo es la envidia. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú
del Sol. Colaboración Ñandeyara Ñe'e TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva mi Cristo Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón.
alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Preciosa sangre derramada en la cruz, venció el cordero que entregó su corazón. Alianza eterna que sellaste con tu amor. Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios. Precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Precioso Jesús, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Que nos trajo salvación. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Este 22 de septiembre, a partir de las 19 horas, prepárate para una experiencia única en Asunción, Paraguay. Con Maika y Fruto del Madero, una noche de fe, música y adoración que no querrás perderte. Será una noche llena de música, adoración eucarística, cantos y testimonios que tocarán tu corazón.
Únete a nosotros para elevar nuestros corazones y alabar al Señor en una adoración profunda y significativa. Experimenta la conexión espiritual a través de la música y los testimonios que inspirarán tu fe y renovarán tu espíritu. Los organizadores de este evento son el grupo Misión Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, quienes han trabajado incansablemente para traerte esta experiencia espiritual inolvidable este 22 de septiembre, 19 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 18. Hoy queremos subrayar principalmente el versículo 10. Al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días y Saúl tenía su lanza en la mano. Bueno, entonces, este espíritu del cual nosotros estamos hablando al día siguiente, entonces vamos a hacer el escenario al día siguiente o días después. Mira, siempre ya cambias agua de escena, va para lo y queremos comentar algo específico. Entonces, este mal espíritu del que está hablando aquí, un mal espíritu que venía de Dios, se apoderó de Saúl. Nosotros ya hablamos por primera vez de este mal espíritu ya en este mismo libro, era Samuel capítulo 16-14. El espíritu del Señor se había retirado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. Capítulo 16, versículo 14. Quiere decir que él ahí pone una página, ¿verdad?, con Saúl. Oígina la oa quejas, ¿verdad? No le coibe paz, no le coibe serenidad. Hoy no hay pues, y lo voy a paz. Entonces, por eso ese mal espíritu que vino sobre Saúl, que fue permitido ciertamente por Yahvé, dice, enviado por Yahvé y por el Señor, cuando su espíritu se apartó de Saúl. David fue traído a la corte de Saúl para tocar música, para que Saúl fuera ministrado en ella y se tranquilizara cuando sufriera a causa del mal espíritu. Entonces es interesante, oye, lleva a David. Dice el arpa, después luego en el versículo 15, fíjense lo que decía del capítulo 16. Sus servidores le dijeron, un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Es interesante ahí, oye, uñas de pereyapoajina, pereñandúa, vene corazón, pereñandúa, vene apuito, uñas vende de cobebe, vene evaína de coa, vende el mal espíritu, el mal espíritu. Pero es interesante, ¿verdad? Porque el mal espíritu pues, es entonces la falta de paz y la falta de serenidad. No hay sino que te atormenta, atormentas, ¿verdad? Quiere decir que te está saliendo desde adentro. Dice, basta que nuestro Señor lo diga y los servidores que te asisten buscarán un hombre que sepa tocar la cítara. Así cuando te asalte el mal espíritu, él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Entonces, a ver cuando lleva ya güeruta alguno y que tu jamuaya me pende quiere y que tu jamuaya lleva
a mí ya es veo pecha, porque ahí la voy a pagar, no llegando por ahí, ya rayo el mal espíritu. Entonces, cada vez que te asalte ese mal espíritu, vamos a llamarle. Entonces, para que pueda tocar la cita, como pura, David pura. Bueno, no hay una de la David, pero acuérdanos, oje no hice, y a vete músico por venía lleva. Y tú te sentirás aliviado. Saúl respondió a sus servidores: sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. A ver, entonces ella veré cómo me viene cuave Eva. Entonces David ya le dice: sí, upea la seco te nadie ando por ahí con tener entonces esa paz y esa serenidad. Esto todo también nos está diciendo, queridos amigos, vaya bañate, esa búsqueda, ese deseo de la paz, de la tranquilidad. A Bella de acá, de cierta manera, a través de que le acompañe, que toque la cítara. Entonces intervino uno de sus servidores diciendo: justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar. Además es valiente y es hábil guerrero, habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él. Ahora ya presentamos hoy de ella es la huella del capítulo 16, versículo 14. Oye, Emma, la oportunidad. Estamos en el versículo 10, ¿verdad? Porque justamente el mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl. Entonces, ahora cobeína era, la envidia, y nada de con la agua, y se puso a delirar en medio de su casa. Se puso a delirar. A causa justamente, ¿verdad?, de que ahora en duda esa, ¿verdad?, que las mujeres, el hecho de que David mató a 10.000 gallegos, 1.000 te paga la rey. Lo único que le falta es que le digan ahora que ya, como te digo, que ya es rey. Hoy pedace el trono. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy esta gran fiesta de nuestra iglesia, San Mateo, evangelista, el que escribió el Evangelio de San Mateo y sobre todo apóstol, es decir, enviado. Comienza siempre con el discipulado, pero después termina con el apostolado, es decir, el ser enviado por el Señor para predicar la enseñanza de Cristo. Nosotros leemos la primera lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Estamos en el capítulo 4, 1, 7 y luego 11 al 3. Hermanos, yo, que estoy preso por el Señor, les exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y paciencia, sopórtense mutuamente por amor. Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como hay una misma esperanza a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra todo y está en todo. Y así continúa, queridos amigos. Entonces, Ave Omoñe Perugina, diciéndonos que tenemos que comportarnos nosotros como cristianos de acuerdo a la vocación que recibimos. Vocación, vocare, llamado. Es decir, ¿qué es lo que nosotros asumimos para hacer un camino que vaya definiendo y vaya desarrollando nuestra esencia como hijos de Dios? Entonces, Ave Yasura Yaponana. Entonces ustedes dicen, tienen que comportarse, exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Veo me añade algunos elementos: humildad, mansedumbre, paciencia,
soportándose mutuamente por amor. Queridos amigos, ya lleve opea peñan de yara pica tu hanguay, ya lleva ñande con mucha humildad, con mucho amor, con mucha indulgencia, paciencia, mansedumbre. Podamos ayudarnos. A ver, y sopórtense los unos a los otros. Es tan necesario y tan importante en nuestras familias, en nuestra comunidad, para poder vivir y hacer el camino de la vida cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré. Dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro,
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. El perdón recibido de Dios y que a su vez hay que dar al prójimo, no como una buena acción opcional, sino como un comportamiento fundamental para llamarnos cristianos. Ha sido esta la exhortación del Papa Francisco en el Ángelus de este domingo. Il messaggio di Gesù è chiaro. Dio perdona in modo incalcolabile. El mensaje de Jesús es claro. Dios perdona de modo incalculable, excediendo toda medida. Él es así, actúa por amor y gratuidad. Nosotros no podemos corresponderle, pero cuando perdonamos al hermano o a la hermana, lo imitamos. Por lo tanto, perdonar no es una buena acción que se puede hacer o no hacer. Es una condición fundamental para quien es cristiano. Che si può fare o non fare. Perdonare è una condizione fondamentale per chi è cristiano. Para Francisco, el perdón implica al cristiano porque cada uno de nosotros es un perdonado o una perdonada, y es así, perdonándonos unos a otros, que podemos dar testimonio del amor de Dios. Il perdono è l'ossigeno che purifica l'aria. El perdón es el oxígeno que purifica el aire contaminado por el odio, es el antídoto que cura de los venenos del rencor, es la vía para desactivar la ira y curar tantas enfermedades del corazón que contaminan la sociedad. Tante malattie del cuore che contaminano la società. Día también en el que el Papa recordó su próximo viaje apostólico a Marsella para la conclusión de los encuentros mediterráneos del 22 al 23 de septiembre, una iniciativa para promover caminos de paz, colaboración e integración en torno al Mare Nostrum. Eso rappresenta una sfida non facile, come vediamo anche. Representa un desafío que no es fácil, como vemos también en las crónicas de estos días, pero que hay que afrontar juntos, pues es esencial para el futuro de todos, que solo será próspero si se construye sobre la fraternidad, anteponiendo la dignidad humana y las personas concretas, especialmente las más necesitadas. Soprattutto le più bisognose. Y a concluir su aparición dominical desde el balcón pontificio, fue un momento de oración precisamente por Ucrania y por todas las tierras ensangrentadas por la guerra. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 18 del primer libro de Samuel, versículo 10 principalmente. Al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días y Saúl tenía su lanza en la mano. Bueno, el hecho de que él devariaba en medio de la casa, o devaría. Ya hoy ves allá veña de puro castellano, lleva devaría. De que devaría ese. Vea otra forma ya de ya lleva neimbay. Vea no imbay. No está todo. Vea la ya de ya no imbay. Es una forma de decir que aquí está faltando algo. O sea, falta cordura. Falta entonces una lógica en el actuar, o delira. Entonces se puso a delirar en medio de su casa, comienza a devariar. Si nosotros vemos en otras versiones, ¿verdad? En otras traducciones, interesante, ¿verdad? Porque se utiliza la palabra profetizar, por ejemplo, inglés y a profetizar, se puso a profetizar, en vez de devariar, lleva. Entonces, ¿por qué un espíritu malo hacía profetizar? O sea, omoñe embareña de ya, beba, ni beba ya, cuando oñe embareje, cuando oñe embare.
y tahuimango pe fulano. Pero mandaba música, ¿verdad? Y tahuimango pe yambay, pe música, ¿verdad? Y tahuimango pe, y la vecino cuero, mira yo, porque o de lira, o en barey, o de varía. Interesante, ¿verdad? Como el hebreo dice lo mismo, ¿verdad? Que nosotros también tenemos en nuestras expresiones. A inglés, ¿se acuerda? Y profetizar, ya profetizando dice reñe, en este caso reñe en barey, ¿verdad? Bailan de moñe en barey, y aquí es la envidia, ¿Por qué? Y porque te sale de adentro. De cuavi mamá es para la hereta, de cuavi mamá es para esa pared ya pota llevas entonces reñe, porque o poco de ejemplo. A ver, o poco y te hija, güey, de gente ya en bueno, a ver, de varía, de lira, reñe en barey, ¿qué más gana? Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? De ¿por qué un espíritu malo haría así profetizar o hablar a Saúl? Saúl no hablaba de parte de Yahvé, del Señor. Saúl entonces no está hablando de parte de Dios. Entonces por eso te quiere decir que él deliraba, que él estaba devariando, que él estaba hablando todo de balde y la gente decía, oye, pareja. Porque justamente no está hablando desde Dios. El espíritu malo lo que está haciendo, ¿verdad? Esa envidia, esa maldad que uno tiene en el corazón, ¿qué es lo que está hablando? Y está hablando desde adentro. Entonces, está también esa frase tan interesante, ¿verdad? Latina, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, que dice que de lo que uno tiene en el corazón, habla la boca. Pero lo que uno tiene por dentro, en su corazón, lo que uno siente en su corazón, eso es lo que después dice que nosotros hablamos. O sea, nosotros abrimos la boca y decimos algunas cosas de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Peña niña me lleva. Jalande añanos y nada contra alguno, pero así como Saúl. Saúl aquí está directamente contra David. Dicta tú o sabes a pisar, lleva la olla popona, a hueshui. Y entonces comienza o de varía, o de lira, y en barey. Y entonces ahí podemos entender, ¿verdad? Entonces Saúl no hablaba de parte de Dios. Saúl no hablaba de parte de Yahvé, ¿verdad? En absoluto. Y profetizar es una mala traducción, en realidad, que nosotros podemos encontrar ahí, ¿verdad? Porque el profeta normalmente lo que mira es, al contrario, mira esa realidad que está sucediendo y luego desde ahí proyecta el futuro y desde ahí también mira la causa. Entonces, a ver con la profetizaje dice, ella es cuá. Y justamente lo que menos hace Saúl con respecto a David es darse cuenta de sí mismo. Entonces también uno puede decir, se puso ciego, se puso obstuso. Y entonces comienza a decir cualquier macana. ¿Contra quién? Y contra esa persona que hizo mucho bien y que está haciendo mucho bien. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ese día su destino había dado un giro definitivo, pues acababa de renunciar a una vida plena de comodidades y comenzaba otra llena de dificultades, incertidumbres y escasez material, pero pletórica de riqueza espiritual. Por eso Mateo estaba feliz porque por fin le había encontrado sentido a su existencia y para celebrarlo organizó una fiesta a la que invitó a Jesús y sus compañeros.
a todos sus amigos, a sus colegas recaudadores y a otras personas que eran prominentes dentro de la comunidad local, pero de dudosa reputación entre el pueblo de Cafarnaún, que agolpado ante la vivienda, esperaba con curiosidad la velada. Y agazapados entre esa concurrencia, merodeaban los espías del templo. A la salida de los comensales, los fariseos abordaron a los apóstoles y les preguntaron: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Jesús los oyó y dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa respuesta fue la ratificación de su sabia decisión, pues aquella misma mañana el acaudalado pero odiado publicano había dejado de ser Leví para convertirse en Mateo, uno de los 12 apóstoles, después de que Jesús se detuviera frente a su oficina de impuestos y le dijera con simple firmeza: sígueme. Y él, sin dudarlo, aceptó. Desde ese momento pasó a ser el prototipo del discípulo discreto, fiel, leal, y como una sombra acompañó a Jesús en su agitada travesía hacia la cruz. Dada su condición de testigo de excepción de su vida pública, fue memorizando sus dichos, parábolas, milagros, y tras la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, sus apariciones y la ascensión, San Mateo se dedicó a darle forma a un evangelio en arameo de 50 páginas y 28 capítulos, en los que recopiló sus enseñanzas y les demostró a los judíos el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento en Jesús, con lo cual dejaba a las claras su legitimidad como Mesías. Con ello consiguió una preocupante, para la casta sacerdotal, desbandada de hebreos hacia la buena nueva del Evangelio. Luego de la jornada de Pentecostés, San Mateo predicó 15 años en Palestina y Judea, al cabo de los cuales viajó hacia Persia, el Ponto, Siria y Macedonia, países en los que desarrolló una prolífica catequización. Posteriormente, cuenta la tradición, San Mateo se desplazó a Etiopía, en donde resucitó a la hija del rey Eglipo, quien se convirtió con toda su familia, pero tras la muerte de este, su sucesor, Hitarco, pretendió casarse con Ifigenia, a la que San Mateo le había devuelto la vida. Pero ella se negó por haber hecho votos de castidad. Entonces el tirano la emprendió contra San Mateo y lo hizo ejecutar un 21 de septiembre, cerca del año 80 de nuestra era. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Mateo que nos dé fuerzas para abandonar esta vida de pecadores y seguir a nuestro Señor Jesucristo sin cuestionamientos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Porque no
Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. You desire it's beyond my comprehending. You hold me in your arms. How could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 oh. En tu corazón. 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 Oh, 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 I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18, ¿verdad? Versículo 10 en adelante. Al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó, ¿verdad?, de Saúl,
y él se puso a delirar en medio de su casa. Cuando estamos hablando entonces aquí del delirar, cuando estamos hablando aquí de que Saúl, entonces comienza a decir cualquier macaná, embaré, etcétera, contra David, es porque, y porque hay algo, ¿verdad?, que le molesta, no tiene paz, no tiene serenidad. Y entonces, en lugar de entender que es Dios el que dirige nuestra historia, peñan de Yara lleva, o me eñan de acá uno una vocación, y si a David le dio esa vocación, ¿verdad?, de que ahora él continuaría con el rey, ¿no? Sin embargo, Saúl no quiere saber nada, y así, ya no le falta más que la realeza, oye, esa cuamoina, porque mi tacuña cueva, o sea, oye, lo que ves, no debe, y ya gato Pepe Saúl, por lo menos eso es. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. O vea, ya no es ya se iba ni nada, entonces iba. A ver, veña peruma o delirama o pues ta lleva, peña pues tu hombre. A ver, vea, oña mindo, iñaña, vea avisando. Bueno, queridos amigos, esto es muy interesante, ¿verdad? Y esto hay que subrayar, ¿verdad? Porque son cosas que suceden en nuestra sociedad y que suceden en nuestra vida, que suceden en nuestra familia, que suceden en nuestra iglesia. Peña de usted alguna vez le dice, te bendiga tú y ya ella va a llevar. Saúl mató a 1000, pero otro, usted haga tú 10.000 bebés. O sea, de cierta manera, y se y yo lleva, hago, y a leer eso y hago ya. Pues nada, muchas cosas ella, entonces diga tú y la otra no mía. Diga tú, pues sí, nada, la rey se la realeza. Ya lo único que le falta es que le den la realeza. Y por eso, a partir de ese día, y comienza el subrayado importante, Saúl miró con malos ojos a David. Saúl miró con malos ojos a David. Saúl simplemente balbuceaba, ¿verdad? O sea, por dentro, como un hombre que no estaba en sus cabales. Luego ya esa oye, alguna vez se veían de nervioso, ya de oigo ya alguna vez Hemberero y pa y lo mira, Hemberero y pa, ya de pisa pa imaginar, porque y nervioso, do gusta ver más yo me una piedra ya pues. Y entonces viene la envidia, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Porque esto nos habla verdaderamente de lo más profundo, ¿verdad? Del corazón, de lo más profundo de la vida, y nos está diciendo todo lo que aquí está sucediendo en la vida del hombre. Estaban fuera de sí. Hacía oraciones, súplicas, maldiciones incoherentes, o sea, hace de todo. Dios preserva mi vida, destruye a mis enemigos. Oraciones semejantes, ¿verdad?, que podrían escapársele con frecuencia en su agitado estado mental. Y ahí la agitado estado mental. ¿Por qué? Y porque justamente nosotros no queremos entender lo que nos pasa. Pero en esa situación, a pesar de todo, dice David, tocaba su instrumento como los otros días, y Saúl tenía su lanza en la mano, o preparaba otra escena, ¿verdad? Las mismas manos que habían matado a Goliat, ¿verdad? Ahora nosotros vemos que llevan, así como el trofeo, ¿verdad?, que llevaba la cabeza de Goliat, dos homos, boya, acá suena ave. Es luego desafiante, ¿verdad?, cuando uno tiene esa gracia de Dios. Porque en el fondo, lo que nos desafía y lo que nos molesta es el accionar de Dios. Por eso que nosotros decimos que esta actitud de Saúl no es coherente y no está bien. Porque él no está viendo la acción de Dios en la acción que Dios realiza. No es que puede realizar, realiza y realizólo ya. A través de la pequeñeza de este mitaí. Ondita bajo ya pibe y suak baiteba lleva o amagato. O viva leve magato. O sea, es Dios el que dirige la historia. Dios el que le da esta capacidad, ¿verdad? Y sin embargo, David tenía estas manos evidentemente que eran muy hábiles. Eran hábiles entonces para la ondita, para matar a Goliat, como también eran hábiles, ¿verdad?, para tocar la cítara lleva. Y que tumbo, y que tumbo, pues lleva. Un poco de mía a cualquiera, ¿verdad? Y en este caso, que fue llamado y contratado por el mismo Saúl. Punto suspensivo.
Vamos a ver, queridos amigos, eso en el próximo curso bíblico, ayer. Bueno, por el día de hoy nos vamos despidiendo y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.